Crece más. Sí, porque ya crecimos tantito, pero más. El Señor siempre quiere que estemos en crecimiento. Lo vimos la semana pasada en la introducción que tuvimos en este pasaje hermoso de la primera carta de Pedro, que dice que el Señor está trabajando en nosotras. Dice que tenemos todo lo que necesitamos para crecer, ¿se acuerdan? Que no hay pretextos. Contamos con mucha bendición y sobre todo que Él desea que crezcamos, que desea. Y ya lo que nos quedó al final, pues solamente entonces fue, tú decides, quiere crecer y punto. Y entonces todas dijimos que sí la semana pasada y como si queremos, pues vamos a estar estudiando estos temas. Es un acróstico que vamos a hacer con la palabra crece. ¿Se acuerdan? Entonces hoy vamos a ver la primera letra del acróstico, que es la letra C, y pues con la C vamos a ver crecimiento. Y le pusimos, miren, ¿se acuerdan que les dije que había puesto un subtítulo y que luego ya no era ese subtítulo? Y luego le cambié otro, este es el nuevo, este no lo tienen. Profundiza tu relación con Dios, porque de ahí es que va a emanar justamente nuestro crecimiento. Les había dicho yo que ya madura, ¿no? Ya madura. Y sí, de eso se trata todo el diplomado, pero este subtítulo me gustó más porque es el tema del día de hoy. Profundiza tu relación con Dios, crecimiento. Vamos a orar, hermanitas, para pedir a Dios que nos ayude a entender esto. Señor, gracias porque nos has traído con planes perfectos, Señor, a cada una. Somos tus discípulas y nos quieres enseñar y tú, Señor, mueves cosas y haces todo para que nosotras podamos entender. Te suplicamos que esta mañana nuestro corazón se abra y podamos agregar a nuestra vida esto que tú quieres, Señor, esta nueva enseñanza tan importante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos con una foto. La semana pasada empecé con una foto. ¿Se acuerdan? Una señora grandototota. Es la mujer más alta del mundo. Si ustedes le ponen ahí en Google se pueden enterar más de esta señora, la mujer más alta del mundo. Claro, no es un crecimiento normal el que ella tiene, es un síndrome. Pero pues nos sirvió como ejemplo, así como, ay, si yo quisiera ser así de grandota en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Tal vez no en estatura física, pero en cuántos aspectos no quisiéramos. Hasta hablamos, ¿no? Aquí, ¿qué quisiera ser más? Y todas dijeron, ¿verdad? Que quiere ser más sabia, más amable, más paciente, más humilde. Algunas sí dijeron que quieren ser más bella y más rica. Más bien algunas lo confesaron y lo aceptaron porque todas a lo mejor decimos, ay sí, un poquito más. Bueno, queremos ser un poquito más, ¿no? Pero hoy les traigo otra foto de lo opuesto. Es la mujer más chaparrita del mundo. Es la más pequeñita. Ella mide 62 centímetros y medio. Sí, porque el medio no hay que robárselo, ¿verdad? 62.5 de estatura. Ella es de la India. Y hasta se me olvidó poner una foto donde la tomaron con el hombre más grande del mundo, los juntaron. No, pues no le llega ni a las rodillas esta mujer al hombre más alto del mundo. Se llama Jyoti Amge. Bueno, por supuesto que no es tampoco su anatomía normal, ¿verdad? Ella tiene un síndrome, porque hay diversos síndromes o padecimientos físicos que tenemos los seres humanos que por eso algunos no crecen. Algunos se deben a disfunciones de la glándula pituitaria, que es la encargada de esta hormona del crecimiento, y bueno, hay anormalidades en el crecimiento de las personas, pero por supuesto es una anormalidad, es una enfermedad. Hay enfermedades congénitas como esta que se llama acondroplasia. ¿Usted sabe qué es? A lo mejor algunas sí saben, ¿verdad? Es la que provoca el enanismo, que hace que no crezcan normalmente las extremidades, brazos y piernas, y son los que se llaman, los que les decimos enanitos, ¿verdad? Es otro tipo de padecimiento que también afecta el crecimiento. Y afectan en diferentes grados a las personas. En algunos es como muy notorio, como en esta muchacha, en algunos otros no tanto. Hay un caso muy especial en el mundo, este se llama síndrome de Highlander, o también se le llama el síndrome X porque ni siquiera han terminado de entender cómo es este, pero mire, es por también enfermedad genética, y los pacientes
aunque están creciendo psíquicamente normalmente, pero su estado físico parece el de un niño. Tengo la foto de uno, a ver si está. Aquí está, este niño. Le dicen el síndrome de Peter Pan a él, porque, bueno, a él le dicen, no, el síndrome de Peter Pan es otro del que vamos a hablar más adelante, pero a él le dicen el Peter Pan, tiene 26 años, pero parece un niño. Y su estado mental, su estado desarrollo mental, él sí tiene la edad de 26 años. Hubo otro caso de una niña que se llama Brooke Greenberg, que ya no les puse la foto de ella. Ella murió a los 20 años, pero parecía una bebita. Que la tengo, no la alcanzan a notar, pero aquí está, es una bebita. Pero tenía 20 años de edad. Es el síndrome X, no sé, ha conocido muchos casos en el mundo, pero son problemas de padecimiento, ¿no? Pero existe también otro que se llama el síndrome de Peter Pan, y al revés que el de, no, quítame esas fotos por favor, al revés de el caso de este niño del síndrome de Highlander. En el síndrome del Peter Pan, este es un síndrome emocional, psíquico. La persona ha crecido normalmente, sin embargo, tiene comportamiento de un chamaco. Ese dice, sí, yo conozco, es mi vecino, es mi primo, es mi tío, ¿verdad? Y es una patología que se caracteriza por la inmadurez, pero en este caso en los aspectos psicológicos y sociales. De esos sí que hay muchos más, ¿verdad? Este no es tan X. El aspecto físico presenta un crecimiento normal, pero no el psíquico. Y es un estancamiento en el desarrollo de la personalidad. Vamos a decir que es una negación de la persona a dejar su infancia y su juventud atrás. Y los individuos presentan, pues por supuesto, estos rasgos de irresponsabilidad, de rebeldía, de dependencia de los demás, de narcisismo. Ya creció, pero sigue siendo un niñote. Bueno, vamos a decir, ya creció, pero sigue siendo una niñota. Ups. Ya si lo ponemos en femenino, ya no se siente tan bonito, ¿verdad? Porque es muy bonito decir, no, fulanito y fulanito. Algunas mujeres, o muchas mujeres, padecen este síndrome. Aunque miren, como el de hombre es el Peter Pan, pues vamos a darle nombre femenino, ¿no? Podemos decirle el síndrome de la chilindrina, o el síndrome de su amiga de la chilindrina, la Popis, o de la Tucita, para las más viejitas. Algunas dicen, ¿quién es la Tucita? ¿No? Pero era una personaje, una niñita latosa. Bueno, hay mujeres que se aferran a la juventud, que ya se fue para no volver. Ya se fue la juventud, pero ellas siguen comportándose como niñas, como adolescentes. Se siguen vistiendo como niñas, siguen en actitudes de niñas, no se dan cuenta. O sea, hello, ya todos te vemos que eres una anciana y tú te sigues comportando como una niñita. Decimos la que no vino hoy, ¿verdad? Nuestra vecina, nuestra prima. Bueno, entonces fíjense, pasamos por los casos físicos en el que no hay un desarrollo normal, luego por los casos, vamos a decir, emocionalmente o psicológicamente esa falta de desarrollo, pero ahora nos vamos con un caso más terrible, la falta de crecimiento espiritual. ¿Qué tal? Tiene que ver, sí, con esta parte de las emociones, pero espiritualmente es algo mucho más profundo, el quedarnos enanas con un desarrollo anormal. Es muy grave que no permitamos que así como nuestro cuerpo va creciendo y vamos llevando un desarrollo natural físicamente, es muy grave que no permitamos que espiritualmente también se vaya dando ese desarrollo en nuestra vida y vayamos creciendo. Porque es grave que no crezcamos socialmente o psicológicamente, pero que no crezcamos espiritualmente es lo más grave que nos puede pasar. Qué triste es, ¿no?, que una mujer, debiendo ya ser madura espiritualmente, tenga todavía conductas de una niña inmadura. Y ahora sí ponme esas fotos que me habías puesto, hija. Mire, ya tiene 20 años de cristiana, pero ella todavía se comporta de esa manera. Ella, no nosotras. Bueno, aquí les va una buena pregunta. ¿Qué tanto has crecido espiritualmente tú? Desde el día que te convertiste a Cristo hasta hoy, ¿qué tanto has crecido? No conteste, todas quédense así quietas como que no está pasando nada, ¿no? Pero sí nos ponemos a pensar,
a ver si, a lo mejor sí, ¿verdad? Por supuesto, sí hay cosas en las que he crecido, cosas que antes no entendía, que ahora entiendo, que no asimilaba, que ahora asimilo. La maravilla de saberme perdonada, limpiada de mis pecados, rescatada, es una cosa que debe de ser latente siempre en nuestro caminar cristiano, que no andemos cargando con esas culpas que traíamos antes de convertirnos a Cristo. Antes de convertirme a Cristo, era una pecadora que cargaba mis culpas en la espalda, pero una vez que creo en Cristo, espiritualmente ese debe de ser un rasgo maravilloso, vivir perdonada, vivir lavada y gozar de ese perdón que el Señor me da sin cargar más con esas culpas. Digo como un ejemplo en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, pero ¿cuántos rasgos más de mi vida no han ido desarrollándose en este crecimiento espiritual? Podemos medirnos físicamente como los niños, ¿verdad? Y van y ponen su rayita en la pared a ver si ya crecieron. Físicamente lo podemos hacer, pero espiritualmente, ¿cómo? ¿Dónde voy y me mido? ¿Cómo sabemos que hemos crecido? Miren, hagamos un análisis de la personalidad de una niña y vamos a ver si tengo esas características espiritualmente, y entonces a lo mejor ahí es donde me voy a medir, ¿no? Si no he crecido. ¿Cómo se portan las niñas? Actúan por sus impulsos, ¿no? Hacen lo que sienten en ese momento. Ya abrió la bocota porque eso fue lo primero que se le puso. Pierden el control de sus emociones las niñitas, ¿no? Hasta hacen berrinches, se tiran y patalean. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Egocentrismo. Digo, se los estoy poniendo así de una niñita y ustedes digan, ay, sí, mi vecina, ¿no? Piensa que el mundo gira a su alrededor, es egoísta. Si tiene un deseo, lo tiene que satisfacer de inmediato. No tiene tolerancia a la frustración cuando no se cumplen sus deseos. Si algo no sale como quería, uy, no, se descompone totalmente. Es impaciente. Es esa de que cuando vamos en un viaje, vamos hasta Chihuahua y apenas vamos aquí en Río Churubusco y ¿ya vamos a llegar? ¿Cuánto falta? Ya quiero, ya no aguanto. Ay, ¿por qué? Bueno, una niña es impaciente. Es incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Es capaz de cometer el mismo error varias veces. Tiene dificultad para adaptarse a los cambios. Es incapaz de hacer frente a situaciones estresantes. Carece de habilidades para responder a los problemas. Espera que alguien resuelva las cosas por ella. Evade la responsabilidad. Se pelea, insulta y miente con facilidad. Ay, escuincla, ¿verdad? Tiene dificultad para aceptar los errores propios. De hecho, mejor prefiere echarle la culpa a los demás, ¿no? Le es mucho más fácil andar viendo la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. No acepta sus culpas. Emplea mecanismos de defensa mejor, en lugar de aceptar las culpas, emplea mecanismos de defensa como la negación. Yo no fui. No, si yo no dije eso, ¿cuándo? O el ataque, no, es que tú fuiste, tú lo hiciste primero. No, tú eres peor. Si no se sale con la suya, busca intimidar al otro. Pues ocupa todos los recursos que puede una niñita. Por ejemplo, se enoja, la ira, ¿no? Y a ver quién me gana. O bien se pone a llorar como Magdalena. Todo esto para salirse con la suya. Y todo lo que pueda ser mostrado para que le hagan caso y se lleven a cabo sus caprichos de forma inmediata. La manipulación, el chantaje, lo que sea, pero aquí se hace lo que yo quiero. Tiene falta de empatía. No se da cuenta de lo que están sintiendo los demás ni le importa. Tiene relaciones afectivas exigentes. Es todo yo, todo para mí, mío, ¿sí? Ay, qué niña tan fea, ¿verdad? Bueno, son los aspectos negativos de la personalidad de una niña. Así son las niñitas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuántas veces como adultas tenemos estos comportamientos? Si usted se puso varias palomitas en esto,
pues ahí nos podemos ir midiendo espiritualmente, ¿no? A ver cuánto he crecido espiritualmente, qué tanto me adapto a los cambios, qué tanto acepto la frustración, qué tanta empatía tengo, qué tanto control de mis emociones tengo, qué tantas herramientas tengo para enfrentar los problemas que se me presentan, qué tanta paciencia tengo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes no tienen esa listota que puse ahí? No, bueno, pero es que como no tengo tantas hojas para tanto material, pero lo vamos a ver al final, vamos a poder contestarnos esto. Les tengo un video que dije, el tiempo, pero está muy padre, muy divertido, de un experimento. Se llama la prueba del bombón. Acá mis hermanas que estudian la conducta ya lo han visto porque es de la escuela, lo ve uno, ¿no? La prueba del bombón de Stanford, que la hizo un psicólogo en esta universidad, y consiste en que colocan a niños de edad preescolar en un cuarto sin ningún tipo de distracción, los ponen ahí solitos en una mesa con una silla sentaditos, y lo que ponen enfrente de ellos es un plato con un bombón. Y le dicen, mira hijito, aquí está este bombón, tú te lo puedes comer si quieres, pero si te esperas, creo que son 15 minutotes sin comértelo, cuando yo regrese y si está todavía sin comerse ese bombón, te voy a dar otro bombón. Te conviene, ¿no? Bueno, el comportamiento de los niños es bien chistoso, bien interesante. Lo vamos a ver. Ponlo, por favor, para que vean las reacciones de los niñitos ante el bombón. Híjole, ¿no se va a ver bien? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or si you can te eat it now. esperas, te voy a dar otro. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Este es excelente. Okay. Esta niña. No se la pierdan esta niña. Ahí está, esa sinvergüenza. No lo van a notar, dice. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, Esta es okay? la peor. Okay. No se ha ido la maestra.
How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need Y ahora vean lo que hace. Y está. Ahí terminó. Ay, bueno, le siguieron todavía la investigación, esta prueba, y comprueban después de 10 años que los niños que tuvieron la paciencia para no comerse el dominio propio, el autocontrol, para no comerse el bombón, fueron adolescentes más competentes, por supuesto, ¿verdad? Porque demuestran un tipo de personalidad que tiene más autocontrol. Bueno, un estado semejante, así como el de la niñita esa, ¿no les encantó la que le muerde todo? Que dice, ni lo van a notar. Y otra que no se ha salido todavía la psicóloga, cuando ella ya se lo empacó, ya está entrándole. Bueno, un estado semejante para una niña, pues es entendible, ¿verdad? Hasta ternura nos dan. Es inmadura, es una niñita, ya irá madurando poco a poco y abandonando esas actitudes y conductas infantiles. Pero el problema es cuando una mujer tiene años de ser cristiana y se comporta así todavía como una niña. Digo espiritualmente también cuando nos acabamos de convertir, pues sí, todavía la regamos, ¿no? Y se nos nota que venimos, dice mi esposo, del cerro, bajadas del cerro a tamborazos espiritualmente, ¿no? Venimos con todo y ramas. Pero después de años de ser cristianas y que todavía andemos con esas cosas, ya no, ¿verdad? Miren lo que decía Pablo en su carta a los Corintios. Decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Sí, se vale. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y no me refiero a esa inocencia y capacidad de asombro y de confiar que también caracteriza a los niños y que es precisamente de la que nos habla el Señor cuando nos dijo que si no fuéramos como un niño no entraríamos al reino de los cielos. Esa debemos de conservarla toda la vida, ¿no? Esa capacidad de asombro, esa inocencia de un niño. Pero a lo que nos referimos es a esos aspectos negativos de la inmadurez infantil. Esos sí los tenemos que dejar cuando crecemos espiritualmente. Miren, en Gálatas 5, 22 y 23, este pasaje que nos conocemos tanto de memoria, que nos habla del fruto del Espíritu, nos habla justamente de madurez. Incluso hasta si lo pensamos así como agrícolamente o biológicamente, un árbol, pues cuando da fruto, cuando ya ha llegado a cierta madurez, ¿no? Y da un fruto. Y se nota la madurez del árbol en el fruto que tiene. Bueno, espiritualmente también dice así la palabra de Dios, que cuando hemos crecido, el Espíritu en nosotros dará fruto de madurez. Y lo cataloga como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Justamente lo opuesto, si lo pudiéramos así como poner en grupos, esto a lo que dijimos que son las conductas de una niña, ¿no? Esto es lo opuesto totalmente. Es importante que nos preguntemos si hemos crecido espiritualmente o si todavía hay aspectos en nuestra vida espiritual que son como de una niña inmadura. Que nos lo preguntemos es muy importante porque miren, ¿qué tan grave es que no crezcamos espiritualmente? ¿Qué tan grave es? Malísimo, dice mi hermana, ¿verdad? Pésimo. ¿Por qué? A lo mejor no es tanto. Es muy malo porque estamos viviendo vidas carnales, controladas, dice también la palabra, por la carne. ¿Y en la carne quién gobierna? Satanás. Ah, ¿verdad? Ya no le gustó, ¿verdad? Porque son obras malignas de la carne que no glorifican a Dios. Una recién convertida acaba de entregar su vida a Cristo y apenas le acaba de dar el control de su vida. Pero antes esa vida no estaba controlada, por supuesto, por Cristo, sino estaba controlada por la carne. Esta nueva creyente ha tomado la decisión que ahora es enfrentar su nueva naturaleza con su vieja naturaleza antes controlada por Satanás. Y en la medida que vaya creciendo esta nueva naturaleza, pues la vieja naturaleza va a ir perdiendo, va a ir siendo extirpada de su vida.
Pero si ella no lo hace, pasarán días, meses y años en los que sostendrá batallas contra la carne y estará fracasando y fracasando contra estas batallas. Tentaciones que la vencerán, ideas que la confundirán y será una vida sin fruto espiritual en absoluto, estéril totalmente. Pues sí es muy grave, ¿verdad? Que no crezcamos espiritualmente. Hay una frase que dice, el que cesa de ser mejor, cesa de ser bueno. Por eso tenemos que estar en constante crecimiento. Decíamos la semana pasada, no podemos decir, yo ya llegué a cierto nivel de crecimiento, de estatura, ya me quedo, ya como que me gusta, ¿no? No puede ser, porque el que cesa de crecer, cesa de ser bueno. Y más bien lo que hacemos es que retrocedemos. Pues si todo ser vivo está biológicamente en desarrollo, ¿verdad? Nos lo enseñaron en la secundaria en biología, ¿verdad? Que todo ser vivo, ¿qué? Nace, crece, se reproduce y muere. Todo ser vivo va en este proceso natural. Mi esposo nos enseña en el Venid y Ved, las que han tomado en el Venid y Ved, que todo ser vivo espiritualmente, todo nacido en Cristo, que nace, crece, se reproduce y vive para siempre. No se petatea como ¿verdad? Como el biológico. Nace, crece, se reproduce y vive para siempre. Ese es el desarrollo normal de un discípulo de Cristo. Esta parte de crece y se reproduce. Mire, si no hemos madurado espiritualmente, pues tampoco nos vamos a reproducir. Pues sí, ¿qué compartimos, verdad? No compartimos nada. Crecer es parte de nuestro proceso como discípulas. Si no hay crecimiento, entonces lo que hay es un problema de salud, como todos los ejemplos que les puse al principio. O más bien, más que un problema de salud, podemos decir que es un problema de enfermedad espiritual. Vamos a ver el desarrollo de un discípulo en un caso. En la vida de una seguidora de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento, vamos a analizar el caso de Marta de Betania. A lo mejor todas sabemos quién es, a lo mejor muchas no saben quién era Marta de Betania. Marta es la famosa hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro, al que resucitó el Señor, y tenía 2 hermanas, eran Lázaro, Marta y María. Ellos vivían en una aldea que se llamaba Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Eran amigos de Jesús, no nada más eran así de la bola, del montón, de los 5,000 que les dio de comer, o de los otros 4,000. Ellos eran amigochos de Jesús. Jesús iba de visita a su casa, pasaba por ahí, se quedaba, y tenían entonces esta relación tan estrecha. Y por los relatos que nos dan los evangelios de las visitas que tuvo Jesús o los encuentros que tuvo con ellos, vamos a analizar detalles de la personalidad de esta discípula del Señor, de Marta. ¿Dice María su hojita? Marta de Betania. Yo no sé por qué aquí el mío dice María. Ok, vamos a ver la primera enseñanza. Nuestra relación con Cristo es el gran inicio de nuestro crecimiento espiritual. Nuestra relación con Cristo es el gran inicio de nuestro crecimiento espiritual. Es decir, no podemos nacer espiritualmente hasta que comenzamos a relacionarnos con Cristo. Eso es obvio, ¿verdad? Todo discípulo nace, crece, y entonces primero tiene que nacer. Para crecer, primero hay que nacer. Obviamente hay un punto en el que Marta comenzó a ser cristiana. De eso no se nos cuenta en el Evangelio, no se nos dice cómo se convirtió a Cristo. Pero antes de ello, sí sabemos lo que era. Ella era una judía normal, que tal vez sería muy asidua a su religión, o tal vez no lo sabemos. Había judíos como más religiosos, ella no sabemos si era muy religiosa o no. No sabemos tampoco si había sido una gran pecadora o solo una pecadora normal, a secas, común y corriente como todos los pecadores. No sabemos si haya sido una gran pecadora, ni tampoco se nos cuenta cómo fue su conversión. Así que pues solamente vamos a usar la imaginación para tratar de armar los hechos de la información que tenemos en los evangelios, cómo se convertían las personas en seguidores a Jesús. Sabemos que muchos de los judíos estaban muy cómodos
en su estatus de judíos, como se sentían el pueblo elegido. Entonces se sentían muy cómodos así, tan cómodos que ya ni esperaban a un Mesías, porque no se les hacía como una urgencia un Salvador, porque se sentían tan buenos y tan santos que no eran conscientes de su pecaminosidad y no necesitaban, según ellos, un Salvador. Además esperaban un Mesías, pero a su gusto, como uno que viniera a seguirles alabando de que eran el pueblo santo y elegido, no uno que les dijera tienen que arrepentirse, ¿no? Y como Jesús no llenó sus expectativas, pues no lo aceptaron como el Mesías cuando se les presentó como el Cristo, por eso lo rechazaron. Así había un gran sector de los judíos, pero en cambio había otro sector de los judíos que cuando vino Jesús y les dijo, reconozcan su pecado, ellos reconocieron que eran pecadores, se arrepintieron y creyeron en Cristo. Y de todos esos son los que se hicieron los discípulos de Jesús, los que aceptaron esto. Soy pecador, me arrepiento y creo que Jesús es mi Salvador. Pues seguramente Marta, sabemos, fue uno de esos. No hubo una gran diferencia entre cómo se convirtió Marta entonces a cómo nos convertimos en la actualidad las mujeres, ¿verdad? ¿Qué se necesita para convertirse a Cristo? Reconocer que soy una pecadora, arrepentirme y aceptar a Cristo como mi Salvador. Se convirtió de la misma manera que nos convertimos nosotros. Y entonces allí fue su nacimiento en Cristo, una bebita recién nacida. Marta y sus dos hermanos fueron así. Tal vez su primer encuentro con Jesús fue en su propia tierra, en Betania, en alguna de esas visitas que Jesús hacía por todas las aldeas por donde andaba y llevó su mensaje y tal vez ahí lo conocieron, tal vez en alguna plaza o tal vez en alguna casa o tal vez en su propia casa de ellos los fue a visitar. Pudo haber sido allí en alguna cena en donde Jesús confrontó a la gente con su necesidad de arrepentimiento y con la realidad de su pecado que los tenía separados de Dios y que Él había venido a cambiar el camino y a hacer un puente de reconciliación con las personas. Así dice Lucas 8:1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con Él. Así que Marta conoció a Jesús, escuchó su mensaje y lo creyó, lo aceptó. Allí nació de nuevo cuando reconoció su necesidad de un Salvador, como todos lo necesitamos. ¿Qué dice Juan 3:16? Se lo sabe de memoria, hermana. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguna de aquí no ha nacido espiritualmente, ¿qué necesita hacer, mi amada? Reconocer, soy una pecadora, arrepentirme y aceptar que Cristo es el Salvador. Dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa misma forma, cualquier ser humano de la actualidad debe experimentar el nuevo nacimiento, conocer a Jesús, escuchar el evangelio y creerlo. No hay otra forma de nacer espiritualmente. Nacemos de nuevo al estrenar una nueva relación, la más importante de nuestra vida. Es una relación, ¿se fija? Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación. Y ahí se empieza, ahí se inicia. La relación con Cristo, dice nuestro primer punto, la relación con Cristo es el gran inicio de nuestro crecimiento espiritual. Ahí nacemos. Me parecía muy importante tocar este punto porque muchas de nosotras acá somos visitas, invitadas nada más, y yo estoy hablando de crecimiento espiritual, pero no puede haber crecimiento espiritual en una persona si no ha nacido de nuevo. La mayoría ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora ya nací de nuevo. ¿Y luego qué? ¿Me quedo ahí enana? Hay que crecer, ¿verdad? ¿Y cómo crecemos? Punto número 2. Nuestra relación con Cristo en la vida cotidiana determina nuestro crecimiento espiritual. Todo tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Se fija, nuestra relación con Cristo detona el nacimiento y el crecimiento. Pero lo que va a permitir ese desarrollo también es nuestra relación con Cristo. De eso se trata todo, de mi relación con el Señor Jesucristo. Y ahora sí, vamos a un pasaje que sí nos habla de detalles de la vida de Marta
Ahí en Lucas 10, 38, 42 tenemos una visita que hizo Jesús a esta familia. Qué afortunados, ¿verdad? ¿Se imagina usted que llega el Señor de visita a su casa? ¿Qué haría usted, hermana? No, pues qué emoción, ¿verdad? Ahora sí me levanto a las 3 de la mañana como Maísa a limpiar, a preparar, a cocinar, a tener todo listo porque va a llegar el Señor Jesucristo a mi casa. Bueno, pues así llegó el Señor Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro. Ellos lo tenían para ellos solito, exclusivo, no como la multitud allá de los 5,000, porque el Señor Jesús tal vez venía a su casa como a descansar un rato, a aislarse de las multitudes. Y llegaba ahí y se relajaba. Y dice entonces Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿No le encanta este relato? Ya las vio. Entonces llegó Jesús, y desde que llegó Jesús dice que María se sentó a escuchar y que Marta andaba como hormiga voladora, para arriba y para abajo. No más agua, los frijoles, las cortinas, las toallas, córrele y mira. Y entonces llega un momento en que se enoja porque ve a su hermana allí y sí va y le dice al Señor, yo digo que le dijo: Señor, mira a mi hermana ahí nomás aplastadota, dile algo. Y leccionzota que le da el Señor, le dice: ay, Marta, tú nada más andas de afanada. Tu hermana eligió la mejor parte. Una sola cosa era necesaria y ella la hizo. ¡Oh! Órale, qué lección para Marta. Quedó así como, ponme otra vez las fotos esas de las niñitas que se están jalando las colitas allí. ¿A poco no se vio así Marta? Hasta siento como que se oyó la voz como infantil. ¡Ay, Señor, mira a mi hermana, dile algo! Sí, a una niñita se le acepta que llegue y así, ¿no te ha pasado que llegan? Mamá, ya, mira, dile que me deje en paz, ya dile que lave también, él también que recoja, ¿por qué nada más me dices a mí? Pues Marta así se estaba comportando. ¡Guau! Bueno, vamos a leer lo que escribí por aquí. Marta fue una discípula muy privilegiada. Jesús iba de visita a su casa y pasaba tiempo allí. Qué oportunidad tan inmejorable para crecer, ¿no? Tener al maestro en casa. Digo yo, discipulado a domicilio. Digo yo que qué oportunidad, pero eso tenemos todas nosotras, ¿no es cierto? Ahora que estamos hablando de los principios en los que creemos los bautistas, hablamos de del libre sacerdocio, que es la oportunidad de ir nosotras al trono de la gracia y encontrarnos con el Señor personalmente sin necesidad de intermediarios. Y eso es, todos los días tenemos ese regalo del Señor. Bueno, pues discipulado a domicilio y nada más y nada menos que directamente del mismísimo Señor Jesús. Y resulta que cuando Jesús estaba allí, mientras estaba abriendo su boca el Señor con palabras de vida eterna, ella aprovechaba para irse a la cocina a preparar una barbacoa. Digo, puse barbacoa porque ¿qué es lo que preparan allá, no? El borreguito, ¿no? Pues estaba haciendo una barbacoa. Que dijo, ahora que vino el Señor, aprovecho para irme a la cocina a hacer una barbacoa. No era malo que estuviera deseando atender al Señor, pero ese momento era para otra cosa, ¿no? Era para exprimir al máximo la presencia de Jesús. Además, su poca madurez se hace notar en que se llega a molestar porque su hermana no le está ayudando. Y hasta se le ocurre acusarla con el Señor. ¿Cómo pudo pensar que el Señor regañaría a María por estar pegadita a él? ¿Cómo se le pudo ocurrir, verdad? Ay, sí es cierto, ¿qué haces aquí, María? Vete, ándale a trabajar. Ay, ¿cómo se le pudo ocurrir? Y que estaba mal que estuviera escuchando sus enseñanzas. Le faltaba mucho por crecer a esta Martita, ¿están de acuerdo?
¡Qué gente!, ¿verdad? Le faltaba mucho por crecer y por eso el Señor la exhortó. Vamos a decir que le dijo: crece, Marta, crece, ya madura. Le recordó que una sola cosa era necesaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y lo subrayo ahí. Una sola cosa era necesaria y que María había escogido esa buena parte, esa buena cosa. ¿Qué una sola cosa era necesaria, hermanas? Estar con Él. Una sola cosa era necesaria: estar con Él. Chéquese, estamos hablando de nuestra relación con Dios. ¿Cómo crecemos? A través de nuestra relación con Él, de estar con Él. De hecho, en los evangelios se nos relata cuando Jesús eligió a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, dice que eligió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero pensamos que los había elegido para enviarlos a predicar. No, los eligió para que estuviesen con Él. Eso era lo que quería Jesús, esa cercanía con ellos. Tal vez Marta había pensado que eso de crecer dependía de hacer muchas cosas, de sus propios esfuerzos. Por eso estaba chambeando como hormiga voladora. Voy a hacer, voy a venir y voy a poner y voy a traer y ahora luego y esto acá. Pensaba que crecer tenía que ver con su propio esfuerzo, pero el Señor le enseñó que el crecimiento viene de estar con Él, de estar cerca de Él. El crecimiento viene de la comunión con Dios. Cualquiera otra estrategia que nos propongamos para crecer, si no está fundamentada en la comunión con Dios, no sirve. Miren, Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Hablando de nuestra campaña de enraizados, ¿verdad? Que es profundizar nuestras raíces en nuestra relación con el Señor. A través de esa comunión es como crecemos. El Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿A qué le suena eso de afanada? Estresada, ocupada, atareada, ajetreada, preocupada, mortificada. Esa era una palabra muy favorita de mi mamá. Ay, me mortifican. Ay, aquí estoy toda mortificada. Estás mortificada, Marta. ¿Qué más? Angustiada, preocupada, enojada, queriendo perfección, molesta. Miren, es que lo de los afanes, la palabra afanes abarca como muchísimo. Abarca esta área de ocupaciones y esfuerzos humanos y dedicación y todo, ¿verdad? Pero también afanes nos hablan de cosas que cargan el alma, ¿verdad? ¿Cuántas cosas venimos cargando en el alma? Como nuestros dolores, nuestras culpas, como nuestras tristezas, decepciones, sueños no realizados. También son afanes, ¿verdad? Bueno, dice el Señor: andas tan cargada y tan cargada, y una sola cosa es necesaria en medio de todo eso que tú estás viviendo como mujer. Se llama estar conmigo. Es una sola cosa la que se necesita. En medio de todo, de tus ocupaciones, de tus tristezas, de todo lo que traigas, una sola cosa es necesaria: estar conmigo. Cuando tenemos también estas cargas en el alma, pensamos: algo tengo yo que hacer, ¿no? Algo tengo yo que hacer. ¿Y qué te dice el Señor? No, mi chata, solamente algo, sí, estar conmigo. Estar conmigo, ven conmigo y aquí vamos a calmar tu alma y yo te voy a enseñar. Pero necesitas estar conmigo primero. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Como afanadas y turbadas con muchas cosas, muchas mujeres se encuentran actualmente buscando crecer.
El trabajo para tener un mejor puesto o un mayor salario, los estudios para tener grados y reconocimientos, los esfuerzos por ser mejor persona, los intentos por dejar malos hábitos o cambiar actitudes, el tratar de encontrar a la pareja perfecta, la lucha por solucionar sus problemas a su manera, lo que sea, no dejan de ser afanes que solo turban el espíritu y nos dejan un provecho que realmente no es algo que viene a satisfacernos plenamente. Porque a lo mejor sí, te afanas por conseguir más dinero y sí, lo tienes. ¿Y eso qué? ¿Eso te quitó el afán del corazón? ¿Eso te ayudó a crecer espiritualmente? No nos satisfacen plenamente. Jesús le dice, en verdad, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Cosas importantes hay muchas en la vida. Cosas que nos distraigan hay muchas en la vida. Pero conviene tener bien dispuesto el orden de los valores. Lo vital siempre será lo más importante. Y solo amar a Dios sobre todas las cosas es lo vital. Solo amar a Dios. Al lado de lo vital, todo lo demás, por importante o significativo, pasa a un segundo lugar. Vean, los mandamientos de la palabra de Dios lo dicen, ¿verdad? En Marcos 12. Acercándose a uno de los escribas, le preguntó, y me gustó elegirlo de acá y no del Antiguo Testamento, porque me gustó elegir como Jesús lo describe. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Como dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque ese es nuestro único gran esfuerzo, si se trata de trabajo, ¿no? De afán. ¿Cuál es? Amar al Señor, la relación con Él, la comunión con Él. Miren, les voy a leer un cuentito que escribí. Hubo un padre de familia que tuvo que ver a sus hijos partir a vivir a un país lejano. Pues allá se les ofrecieron las oportunidades de trabajo en su tierra, que en su tierra no habían tenido. Eran 2 mujeres y un varón, muy jóvenes. Se marcharon en busca de esa nueva vida y se establecieron en aquel país. Ellos no tenían oportunidad de ir a visitar a sus padres por su condición migratoria ilegal. Su madre estaba enferma y no podía viajar, y su padre no quería dejarla sola. Entonces, nunca se animó a hacer el largo viaje para ver a sus hijos. Así, pasaron muchos años sin que estos hijos vieran a sus padres. La madre murió y entonces el padre, ya viejo, se animó a ir a visitar a sus hijos luego de conseguir su visa. Cuando llegó, sus hijos casi se desmayan de la emoción al abrir la puerta y ver que era su padre. Esa tarde sucedió que Verónica y Armando se sentaron en la sala por horas para escuchar todas las cosas que se habían perdido por estar tan lejos. Pero Elena no estaba disfrutando de esa reunión como debía. Ella estaba corriendo de allá para acá, preparando comida y poniendo la mesa, pensando que eso era muy importante en esa reunión. Tanto dio vueltas que agotada fue a la sala y le dijo a su padre, «Pa, regaña a Verónica que no me ayuda. Ahí nada más está aplastadota». Y el padre le dijo, «¿Cómo la voy a regañar si tú deberías hacer lo mismo que ella? Tú deberías también estar aquí disfrutando que estamos juntos. La comida es lo de menos. Ya siéntate aquí cerca de mi hija». Ay, claro, es la misma historia, ¿verdad? Pero la puse actual para que la oyéramos cómo se oye de absurdo, ¿verdad? De absurdo. Bueno, igualito nos dice el Señor, es absurda, hija, es absurdo, hijo. Absurdo, hija, que estés tan triste, o tan preocupada, o tan ocupada, o tan estresada. Haz solamente una cosa, mijita, ven, siéntate aquí cerca de mí. Siéntate aquí cerca de mí. Vamos a cultivar esa relación de amor tú y yo. Déjame el asunto ese y yo me voy a encargar. Y ahí es donde vamos creciendo espiritualmente. Este punto dice que nuestra relación con Dios en la vida, ¿qué? Cotidiana. En la vida cotidiana detona nuestro crecimiento espiritual. La calidad de nuestra relación con Cristo determina nuestro crecimiento espiritual. Solo una cosa es necesaria, solo una cosa es más importante que cualquier ocupación, situación o esfuerzo o persona. Solo una, y esta es nuestra relación
con Dios. Nuestro tiempo de oración nos ha enseñado nuestro pastor en el Venid y Ved. De nuestro tiempo de oración, ¿qué hacemos, hermanas? En Venid y Ved dice que alabar, agradecer, confesar, interceder por otros y llevar nuestras peticiones. Nuestro tiempo de oración, descansando en el Señor, no como pretendiendo mover su mano, ¿verdad? Como nos han dicho por ahí, como algunos enseñan, sino para estar con Él. ¿Para qué vas a orar? ¿Para conseguir cosas de Dios? Para estar con Él, para descansar en Él, para hallar en su presencia el gozo y la paz que anhelamos. Asimismo, nuestro tiempo de la lectura de la palabra, que también se nos ha enseñado 5 cosas, ¿verdad? Que es oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar a nuestra vida. Es oyendo la voz de nuestro Dios. Y durante todo el día, aunque ya no estamos en la oración o en la lectura de la Biblia, pero durante todo el día estamos meditando en esa presencia del Señor que nos cobija, que nos rodea, saber que Él está con nosotros en todo tiempo, amarle. A eso debemos dedicarnos todo el santo día, hermanas, a amar al Señor, a saber que Él está cerca de nosotros. Si no tenemos una relación de amor profunda e intensa con Dios, simplemente no crecemos. Para crecer, decide no permitir que ningún afán de esta vida te aparte de tu tiempo de comunión con Dios. Y tercero, nuestra relación con Cristo en momentos críticos acelera nuestro crecimiento espiritual. Lo vimos en la vida cotidiana, ¿no? Pero ahora en momentos críticos, ¿qué va a pasar allí? ¡Pum! Se acelera nuestro crecimiento espiritual. Por eso los momentos críticos, porque son oportunidades para dar así unos saltos en nuestro crecimiento. ¿Qué pasó en la vida de Marta? Bueno, seguramente que esa exhortación sí le movió el tapete, ¿no? ¡Qué oso! Imagínese, usted va y acusa a la hermana con Jesús y Jesús lo que le dice, no, ella no está mal, tú la andas regando. Y ella noblemente acepta. Sí es cierto, ¿verdad? La regué. Y seguramente toma decisiones y entonces hace cambios y ajustes en su vida y dice, a ver, voy a dejar los afanes para crecer más y aplicarme a mi relación con el Señor. Pero pasa una crisis en su familia. ¿Se acuerdan qué pasó? Se enferma Lázaro, primero se enferma, ¿verdad? Entonces está enfermo y ¿qué hacen ellas? Le mandan a llamar al Señor Jesús y le llega el mensaje. Yo no sé cómo se mandaban a llamar en aquel tiempo a las personas, algún mensajero, de aquí a que llega, de aquí a que le da el mensaje. Y llega el mensaje al Señor Jesús de que allá lo necesitan en la casa de Lázaro. ¿Y qué hace Jesús? No va. Se espera un rato. Sus discípulos piensan que se está esperando. Ustedes saben porque Betania está cerca de Jerusalén. Y para este tiempo, allí donde está la cúpula de los judíos en Jerusalén, ya están persiguiendo a Jesús. Así que acercarse a Betania es como ponerse en peligro. Los discípulos piensan que se entretiene en no ir porque pues está teniendo precaución, ¿verdad? De no ir a acercarse allá. Pero en realidad Jesús tenía un plan. Quería darle una lección bien grandota a Marta en particular, vamos a decir a Marta, María, pero al mundo entero nos quería dar una lección, que Él tiene poder sobre la muerte. Y por eso iba a resucitar a Lázaro y se iba a esperar hasta que Lázaro muriera. Pero vamos leyendo entonces lo que yo escribí aquí. Bueno, punto número 3, nuestra relación con Cristo en momentos críticos acelera nuestro crecimiento espiritual. Juan 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Y qué dijeron ellas? Y ahorita viene de inmediato, ¿no? Juan 11:5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Les amaba, eran sus consens. Pero cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús esperó 2 días para ir a Betania después que recibió la noticia. De hecho, esperó hasta que Lázaro murió. Se esperó hasta que ya estaba bien muertito. Tenía cosas
vitales que enseñarnos a todos. Y por supuesto que a Marta muy en particular también. Jesús ya iba a ser crucificado. Poco tiempo después de esto Jesús fue crucificado y ya les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar, pero quería asegurarles, de verdad sí tengo poder sobre la muerte. Entonces estaba esperando a darles esta lección, pero Marta tendría algo muy personal que aprender también. Por eso dice Jesús allí mismo en Juan 11:4, les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Wow! Atesórese este verso, hermana. Péguelo en su refri y cámbienle ahí donde dice esta enfermedad, póngale esta crisis o esta, lo que usted quiera ponerle, situación por la que estoy pasando no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan este punto como dice? Nuestra relación con Cristo en momentos críticos acelera nuestro crecimiento espiritual. Vea que la redacción está bien correcta. No dice, momentos críticos aceleran tu crecimiento espiritual. No, ¿cómo escribí? Nuestra relación con Cristo en momentos críticos acelera nuestro crecimiento espiritual. O sea, no todo momento crítico va a acelerar mi crecimiento espiritual, a menos que en ese momento crítico yo tenga una relación profunda con el Señor Jesucristo. Entonces habrá crecimiento en mi vida. Y todo, ¿se acuerdan? Lo vimos, enfatizamos ese verso en la semana pasada. Por eso todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿A los que qué? A los que aman a Dios. Por eso el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en estos momentos es cuando más debo de tener esa relación de amor con Dios. Y allí se va a detonar ese crecimiento espiritual. El Señor quería ayudarlas a depender más de Él, a dejarlas sin recursos. Cuando todavía estaba enfermo, bueno, pues todavía está enfermo. Podemos hacer algo, ¿no? Pero cuando ya está muerto, ya no hay nada humanamente posible que hacer, entonces ya nada más depende de Él. Depende de confiar en Él, de descansar en Él, de dejarse abrazar por Él. Jesús esperó 2 días para ir a Betania. Perdón, esto ya lo leí, ¿verdad? Bueno, y Marta ahora sí va a tener palomita. Ya le habíamos puesto tache la semana antepasada que fue Jesús a su casa, o quién sabe cuándo había ido Jesús. Ahora había avanzado en su crecimiento. ¿Ven cómo sí? Se ve que sí has avanzado, Martita. Marta tuvo un gran acierto. Primero, clamó por la presencia del maestro en medio de su crisis, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mandó traer al maestro, mandó avisarle. Ok, palomita. Eso es lo que hay que hacer en nuestra crisis, buscar al maestro. Ni qué decir más, es claro que nuestros momentos críticos son oportunidades de oro para acercarnos más al Maestro. Creceremos a través de esos eventos de la vida en tanto nos acerquemos al Señor. Momentos críticos que son pruebas, también son tentaciones, también son tiempos de tomar decisiones o desafíos que debemos enfrentar. No sé, como alguna nueva cosa que vamos a emprender, un negocio. Todo eso son momentos críticos, incluso grandes logros o bendiciones extraordinarias también son momentos críticos de nuestra vida. Y en esos momentos críticos nuestro corazón debe acercarse más que nunca al regazo del Señor. En oración, tal vez si quiere usted en clamor, si así lo pide nuestro espíritu, tal vez hasta en reclamo y preguntas. Ahora vamos a ver cómo sí Marta tuvo palabras de reclamo, de pregunta, pero definitivamente acercarnos al Señor, ¿verdad? Porque cuando clamamos a Él de todo corazón, lo veremos frente a nosotras abriendo sus brazos para estrecharnos y darnos lo que sabe que necesitamos. Vamos a verlo gráficamente con Marta, cómo pasó esto. Cuando él llegó, finalmente después de 2 días que se decidió a ir a donde estaban ellas, cuando él llegó, le avisaron a Marta, ya viene el Señor. Y entonces Marta ni siquiera se esperó a que terminara de llegar a Betania, sino que salió corriendo, lo fue a encontrar en el camino para encontrarse con él.
De verdad que estaba pero bien urgida del Señor, ¿no? Cuando le dijeron ya viene, ¡pum!, salió corriendo a buscar el cobijo del Señor. ¿Haces eso, mi hermana? Hazlo, por favor, hazlo. Momentos críticos, en pruebas, tentaciones, desafíos, incluso logros y bendiciones, corre a los brazos del Señor. Ella lo había estado anhelando con tanta intensidad, así que lo único que quería era estar allí con el Señor. A mí el Señor me ha puesto en este tiempo a orar más que nunca. Y a veces me pasa, mis hermanas, que cuando estoy así en las reuniones y en las cosas, y ya como que, ay, me urge llegar a mi casa a ponerme de rodillas a orar, porque lo necesito urgentemente. No sé si te pasa, si no te pasa, vamos a practicarlo, a llegar a buscar. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Vamos a ver la conversación. Juan 11, 20, 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué dijimos? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes ahí inquietudes? Ok, ve y llévalas delante del Señor. No te las aguantes, no te las quedes, no dejes que te carcoman acá el alma y te enfríen tu fe. ¿Tienes algo que no te gusta? Ve, pregúntaselo al Señor. Pero miren, que siempre debe de haber esa pregunta. Por eso dijo mi esposo el domingo, ¿verdad? Que llegar con el Señor y decirle, ay, aburres, está como que tan irreverente, ¿no? Sí tenemos de pronto esos sentimientos, pero siempre debe de ir cargado con esto que sigue. Mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Ella llegó con la pregunta, si hubieras estado, y dijo, pero sé que todo lo que pidas Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, sí, Señor, eso lo tomé en mi clase de discipulado, lección 5, que como he estado estudiando mucho contigo, sí, está demostrando, sí he estado cerca, sí, ya te escuché, ahora sí, ya he estado escuchando, ya no estoy haciendo tanta barbacoa y me fui a escuchar. Yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. ¿Por qué lo supo eso? Pues porque Jesús se los había dicho en una lección de discipulado, ¿verdad? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como Jesús aprovecha para enseñar un poquito más, porque momentos críticos son para estar con Jesús y vamos a aprender cosas. Vamos a recibir lecciones. Y le dijo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ok? La lección es puesta, Martita. Ahora te digo, ¿lo crees? Le dice Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ándale, ¿qué tal, mi amada? Tus momentos críticos y el Señor te está dando una lección y luego te pone al final el examen. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. 10 de calificación. Aprobó el examen, Marta. Sí, Señor, yo he creído. Y miren, tan aplicada que no nada más le dice, sí, Señor, sino que le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, aquí se fue hasta su primer examen, ¿verdad? Cuando nació espiritualmente. Los exámenes son un método más de enseñanza. No son solo el método para que el maestro evalúe cuánto ha aprendido el alumno. ¿Sí ha escuchado esto? Que el examen es en donde más aprendemos. Un examen pone énfasis en lo más importante de la enseñanza impartida. Bueno, pues ahora Marta está en examen. Y aquí una de las preguntas o reactivos del examen. Le dice Jesús, ¿crees esto? Le dice acerca de que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que seguramente había sido uno de los temas en aquellas tertulias en su casa. Se escuchan los redobles de tambores cuando le dice, ¿crees esto? O como se oía cuando era el concurso de la pregunta de los 64,000 pesos cuando yo estaba niña. Tin, 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 tin. ¡Ay, sí me la acuerdo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, se escuchan los redobles, ella pasa saliva, respira y luego da la respuesta. Sí, Señor. Y no solo eso, ella da su declaración de fe.
La declaración de fe fundamental de la cual emana el crecimiento espiritual de cualquier creyente. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. De ahí se basa todo nuestro crecimiento espiritual. Eso es todo bien por Martita, ¿verdad? Ahora sí que ha crecido. Poder declarar esta verdad en medio de su tribulación es una gran muestra de madurez espiritual. Si yo ahorita se los pregunto, me lo van a escribir, ¿verdad? Sí, Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, aquí así fríamente. Pero que lo contestemos cuando estamos ahí en la crisis, cuando alguien nos está provocando a que le gritemos, cuando estamos en la impaciencia. ¿Se acuerdan de las características de una niña? Cuando estamos queriendo que las emociones sean las que nos muevan o nos vamos por el impulso. Contestar eso en momentos críticos, eso habla de crecimiento espiritual. En la neblina del dolor y la confusión, del enojo o del desencanto, si en lugar de berrinchear podemos ver a Jesús resplandecer como el Hijo de Dios que vino a salvarnos y nos abrazamos de Él, realmente estamos creciendo espiritualmente. Si realmente creemos y confiamos en su palabra, estamos creciendo. ¿Qué tal? ¿De qué creyó que se iba a tratar esto de crecimiento? De que, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, así como estrategias y técnicas para la vida, para el crecimiento, ¿no? Como es lo que nos van a dar en un curso de superación personal. Y que yo les salgo con que crecer espiritualmente es ver a Jesús resplandecer en nuestra vida y abrazarnos de Él. Tener una relación intensa y profunda con Él, independientemente del momento crítico y de lo que yo soy y de lo que yo he hecho en la vida. Abrazarme del Señor, porque allí es donde voy a encontrar la guía, la luz para crecer. Ahí el Señor me va a animar y Él sí me va a dar estrategias, pero Él me las va a dar y me va a conducir y me va a llevar de la mano para que se realicen esas cosas, tal vez cambios que sí necesito hacer en mi vida, que es el tema de la próxima semana, la renovación. Terminamos con el testimonio de Marta, con que esto de crecer no se acaba hasta que se acaba. O sea, porque ya ahorita Martita se sacó 10 en el examen, ¿verdad? Pero a los 5 minutos, bueno, tal vez 1 hora, 2 horas después, vuelve a salir con una de esas. Ahorita se las cuento. Necesitamos seguir pegadas al Señor porque nos hace falta tanto crecer. Mire que unas cuantas horas después, el Señor le tiene que repetir la lección a Marta y hasta le dice, pues ¿no te lo había dicho ya? ¿Qué paciencia nos tiene el Señor? Mire, léalo y dígame si no, es como que le dice el Señor, pues ¿no te había ya dicho? Esto pasa cuando ya se mueven de allí, Marta y Jesús van a la casa, se encuentran con María, luego Jesús les dice, llévenme al sepulcro. Van al sepulcro, Jesús llora, eso es precioso, Jesús, estamos en esa relación tan cercana con Él que cuando tú estás llorando con Él, ¿qué crees? Él está llorando contigo. Ahí está con nosotros. Y tienen ese momento tan cercano, tan hermoso. Y luego Jesús va a hacer el milagro y les dice, quiten la piedra. Y ahí sale Marta. Vean. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Ay, Marta. Pues no, ¿qué? ¿No que qué? Entonces Jesús le dijo, ¡osh! No dice ash, ¿verdad? Pero hay que ponérselo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese no te he dicho, ¿a qué te suena? A ver, Marta, lección 1, 2, 3, 4, venid y ved 5, 7, camino de Maús, el sermón de los enraizados. Y tú, Marta, o sea, me vuelves a salir con esto, porque así hacemos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, levanten la mano así chiquita la que le ha pasado. Sí. Esto de crecer no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Necesitamos tanto, somos humanos, pero ¿sabe qué? Nos tiene tanta paciencia el Señor. Nos tiene tanta paciencia. Y una vez más lo que nos dice es, ven para acá. Ven, vamos a seguir juntos en esa relación de amor, creciendo y aprendiendo. Para crecer, aprovecha todas las oportunidades, la vida cotidiana y los momentos críticos. Aprovecha, ¿para qué? Para estar con Jesús y aprender de Él.
Dice su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cada día trae sus nuevas oportunidades para crecer. Cada experiencia puede ser o una piedra que nos hace tropezar o un escalón que nos lleva más arriba. Depende de qué tan unidas estamos al Señor. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué se trata esto de crecer, madurar y dar fruto? De estar con Él, de estar con Él. Punto. Preguntas de reflexión. ¿En qué aspectos todavía tienes rasgos de inmadurez? Óndale, qué grosera pregunta, ¿verdad? Escríbale ahí. A ver, les voy a repetir la listita de las características de la personalidad de una niña. Y se las debo porque sí debí de escribirla también. Ok. Una niña actúa por impulsos, pierde el control de sus emociones, hace berrinches, piensa que el mundo gira a su alrededor, es egoísta. Si tiene un deseo, lo tiene que satisfacer de inmediato. No tiene tolerancia a la frustración cuando no se cumplen sus deseos. Es impaciente. Es incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Es capaz de cometer el mismo error varias veces. Tiene dificultad para adaptarse a los cambios. Es incapaz de hacer frente a situaciones estresantes. Carece de habilidades para responder a los problemas. Espera que alguien resuelva las cosas por ella. Evade la responsabilidad. Se pelea, insulta y miente con facilidad. Tiene dificultad para aceptar los errores propios. Emplea mecanismos de defensa como el ataque o la negación. Si no se sale con la suya, busca intimidar a los otros con ira, llanto, para que se lleven a cabo sus caprichos. Tiene falta de empatía, tiene relaciones afectivas exigentes, etcétera, etcétera. ¿Qué rasgos de una niña inmadura todavía tienes, mi hermanita? Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando te has acercado más intensamente al Señor? Y tercera, ¿cómo puedes aprovechar tu momento crítico actual para crecer? Les voy a dar bien poquito tiempo para que en tríos, solamente 3 hermanitas se van a juntar, no van a hacer círculos de 5, solamente de 3 y van a compartir sus respuestas. Así tríos, ¿por qué? Porque como vamos a hablar qué aspectos tienes de rasgos de inmadurez, te vas a balconear y luego alguien puede ir de chismosa. Entonces ya nada más vas a saber de 2 que son posibles que fueron de chismosa, ¿sí? Entonces 3, solamente 3. Platiquen estas respuestas entre ustedes, por favor. Vamos a concluir, mis preciosas. Yo sé que quieren seguir, pero me encanta esta parte de nuestro estudio porque es ahora nosotras mismas ver si aprendimos. Y yo creo que ahí en esas respuestas pusieron ustedes claves preciosas para lo que están viviendo en este momento. Yo podría aquí decirles así como muy en general, pero ustedes acaban de aterrizarlo a su situación. ¿Qué necesitamos para crecer? Una cosa es necesaria solamente, estar cerca del Señor. Él está allí en mi casa, Él está junto a mí y qué horror que de pronto yo ando afanada y no me estoy dejando abrazar por Él. Abracémonos del Señor y en esa relación con Él sí que nos va a decir estrategias y cosas que tenemos que hacer, pero aprovechemos su presencia para cobijarnos en Él. Si estamos pasando por una crisis, vamos a sus brazos y allí el Señor nos va a decir, aprende, hija, aprende. Aquí en esta crisis te quiero enseñar cosas, no te quiero destruir a través de esto, quiero solamente que aprendas y crezcas. Creo que ya ni más comentarios tenemos que hacer acerca de las preguntas, los hicieron ustedes ahí, acaban de aterrizarlo y vamos a seguir creciendo. Entonces, a través de nuestra vida cotidiana y nuestros momentos críticos, una relación intensa con el Señor. Oremos. Señor hermoso, qué precioso saber que tú estás con nosotros todo el tiempo, que nos rodea tu amor, Señor, que tu presencia magnífica, deslumbrante, siempre está, Señor, y ayúdanos a tener esa convicción y esa capacidad, Señor, para poderte ver en todo tiempo de nuestra vida y que tengamos esa voluntad para acercarnos a ti, para disponer de nuestro tiempo, de nuestra atención a tu precioso amor que está dispuesto para nosotras.
Señor, ayúdanos a profundizar en la oración, en la lectura de la palabra y que seas tú nuestra prioridad ante cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a crecer en amor a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.